Resonando tras cada paso que damos en nuestro eterno baile con la oscuridad están las voces de lo inexplicable. Cada reverberación actúa como una fuerza que nos llama, atrayéndonos cada vez más hacia el abismo del misterio del cual quizá nunca regresemos. En este misterio se presentan dos preguntas. ¿Quién destruyó el Jolly Farmer? ¿Y por qué lo hicieron? Era 1989 en un pequeño pueblo llamado Blacknest, en Hampshire, en el sur de Inglaterra, hogar del pintoresco pub inglés, el Jolly Farmer. El establecimiento era típico de cualquier pub del campo inglés. Aparte de estar en la parte tranquila del pueblo, rodeado de campos, el área no tenía nada de especial. No se consideraba único en ningún sentido, sin embargo, se convirtió en el objetivo de un ataque espeluznante en la oscura víspera del 4 de diciembre. Esa noche, todo parecía normal. Los clientes habían tomado unas copas y conversaban con sus cantineros y meseros. Para las 2 de la mañana, los sonidos de copas chocando y conversaciones ruidosas habían disminuido. El bar estaba cerrado y los clientes se tambalearon de regreso a casa. Todavía en el Jolly Farmer estaban el gerente del bar, Richard Dean, y el chef, Clifford House, limpiando las mesas y haciendo el corte de caja. En algún momento de la madrugada, el teléfono dentro del bar dejó de funcionar, aparentemente sin motivo. Ni Dean ni House parecían notar nada fuera de lo común hasta las 2:40 a.m. Una explosión masiva retumbó desde el Jolly Farmer. El sonido se escuchó a 2 millas de distancia y atrajo a una gran multitud al área. Los servicios de emergencia llegaron al lugar de inmediato, solo para encontrarse con una escena impactante. Donde antes estaba el bar, ahora había un montón de escombros. Aparte de que los locales sabían qué negocio era, las únicas otras señales de identificación eran un letrero dañado y una chimenea que seguía en pie. Los escombros estaban esparcidos por todas partes, a más de 100 yardas de donde ocurrió la explosión. Entre los restos había regalos de Navidad y barriles de cerveza, mientras el personal de emergencia comenzaba a revisar los escombros en busca de sobrevivientes. Y como la espada de Excalibur, una mano emergió esperando ser sacada de su jaula de piedra. Era Dean. Su ropa se había derretido en su piel. Fue llevado de urgencia al hospital, donde lo trataron por quemaduras graves en una cuarta parte de su cuerpo. Lamentablemente, Hoes fue encontrado 12 horas después. Él estaba encima del sitio de la explosión y terminó en el sótano debajo de este. Junto con los escombros del edificio y el confeti navideño, había un olor fuerte que rápidamente se identificó como gasolina. Fue el elemento que despertó serias sospechas, llevando a las autoridades a creer que este trágico evento no fue un accidente. El Jolly Farmer, o lo que quedaba de él, fue declarado escena del crimen. No les tomó mucho tiempo a los investigadores determinar la fuente del olor a gasolina. Había sido vertida por las puertas de madera del sótano, por donde se entregaban los barriles y otros suministros. El líquido se acumuló debajo del pub y fue incendiado intencionalmente. El agresor desconocido había planeado meticulosamente este evento hasta el último detalle, cortando las líneas telefónicas para evitar que los que estaban dentro pudieran contactar a los rescatistas si veían las llamas o percibían el humo. El caso se elevó a una investigación de homicidio en busca de un perpetrador que actuó sin que nadie lo viera ni lo oyera esa fatídica noche. Hasta donde los investigadores podían decir, no había enemigos conocidos para el Jolly Farmer ni para ninguno de los que trabajaban ahí. La mejor teoría que los investigadores pudieron formular fue que se trató de un caso de identidad equivocada. En 2008 se realizó otra investigación sobre el evento, pero no surgieron respuestas. No había ninguna evidencia que pudiera empezar a responder el misterio de lo que sucedió esa noche, y el misterio persiste. Siguen existiendo preguntas: ¿quién destruyó el Jolly Farmer? ¿Y por qué lo hicieron? El 11 de marzo de 2011, los residentes de la fosa de Japón se despertaron de la peor manera. Un terremoto con una aterradora magnitud de 9.1 sacudió la costa noreste de Honshu, provocando un tsunami masivo que llegó a las costas en solo 30 minutos, derribando muros de contención y dejando fuera de servicio 3 reactores nucleares en los días siguientes. Se le conoció como el terremoto y tsunami de Tohoku de 2011. Fue un desastre que arrasó casas, destruyó tierras, dejó sin suministro eléctrico y cobró miles y miles de vidas. Se registraron 15.899 muertes, con 2.526 personas desaparecidas y más de 6.000 heridos. 123.000 casas se derrumbaron y 1 millón más quedaron dañadas.
El tsunami, que alcanzó una altura de 12 pies y avanzaba a 500 millas por hora, fue responsable de la mayor parte de los daños. Aquellos cuyas vidas fueron salvadas por el aterrador evento quedaron sin hogar, sin comida y con una imagen aterradora grabada en sus mentes para siempre. Acompañando las visiones del intenso y traumático evento, las estadísticas y los daños, existe un misterio que desafía toda explicación. Era el misterio de una ola de supuestos avistamientos de fantasmas y encuentros inexplicables que comenzarían después de la destrucción del tsunami. Justo cuando la vida en la costa comenzaba a volver a la normalidad, empezaron los extraños avistamientos. Los taxistas en las zonas más afectadas, como Sendai o Ishinomaki, contaron algunas historias inquietantes. Varios conductores afirmaron que recogían pasajeros que misteriosamente desaparecían a mitad del viaje, antes de llegar a su destino. A menudo, los pasajeros daban direcciones que ya no existían en barrios que el tsunami había destruido. Después del tsunami, los taxistas reportaron asientos traseros extrañamente fríos y conversaciones confusas con estos pasajeros fantasmales, a menudo completando las rutas incluso cuando los pasajeros desaparecían. Otros residentes vieron figuras empapadas por el tsunami, objetos moviéndose inexplicablemente y aparatos electrónicos comportándose de manera extraña. A pesar de las afirmaciones de los escépticos sobre el trastorno de estrés postraumático, los residentes mantuvieron sus historias, dejando un misterio fascinante y aterrador. Según una leyenda misteriosa en el corazón de la Universidad de Carolina del Norte, un joven estudiante fue víctima de un crimen brutal mientras intentaba ganarse el afecto de otra estudiante. Era 1833 cuando Peter Drumgoole se enamoró perdidamente de Fanny, una estudiante de Chapel Hill. Los dos se convirtieron en pareja casi de inmediato y comenzaron a reunirse en secreto en una roca plana cerca del acantilado. Su amor no tenía igual y parecía sacado de una novela romántica. Pero todo cambió cuando un segundo pretendiente lo arruinó de repente. Ese pretendiente resultó ser un buen amigo de Peter, también estudiante en la universidad. Peter notó que él también intentaba ganarse el cariño de Fanny, lo que llevó a celos extremos. Cuenta la leyenda que, en lugar de actuar según sus emociones, simplemente intentó evitar a su amigo. Pero el amigo insistió en molestarlo hasta que un día la situación llegó a un punto crítico. Los dos se encontraron en un sendero estrecho y un empujón intencional en el hombro provocó una acalorada discusión. El rival retó a Peter a un duelo, el cual supuestamente terminó con la vida de Peter. En pánico, el rival y dos de sus amigos llevaron el cuerpo a la roca plana, donde Peter y Fanny solían encontrarse. Cavaron una tumba poco profunda y enterraron a su víctima. Fanny, sin saber que algo le había pasado a su amado, seguía yendo a la roca, esperando día tras día. La única indicación, aparte de su ausencia, eran las manchas rojas en la formación, lo que sugería que algo malo le había pasado a su amado. La leyenda se ha transmitido a lo largo de los siglos hasta que investigadores curiosos decidieron buscar el supuesto cuerpo de Peter Drumgoole, pero nunca lo encontrarían. Los investigadores empezaron a creer que toda la historia no era más que un mito, sumándose a los relatos de la universidad. Pero resulta que hay partes de la historia que son ciertas. Peter Drumgoole fue un estudiante real de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, quien en enero de 1833 le escribió a su padre indicando que había reprobado su examen de admisión. Su padre estaba disgustado por el rechazo de su hijo, pero avivando las llamas de la ira estaba otra carta enviada por un miembro de la facultad, insinuando que Peter andaba entregado al libertinaje. Lo que siguió fue un intercambio de cartas amargas, con una nota final que decía: «He decidido no volver a ver el rostro de ese padre a quien he tratado con tan poco respeto», terminando con la sugerencia de que se iría a Europa en barco. Posteriormente, Peter desapareció de sus habitaciones bajo circunstancias misteriosas. Dejó muchas de sus pertenencias y no pagó al comerciante de Chapel Hill. Un compañero de cuarto describió al hombre desaparecido como temperamental y propenso a la imprudencia. Y después de esto, no existe ningún registro adicional de los movimientos de Peter. Simplemente desapareció ese día, se desvaneció en lo desconocido y pronto se convirtió en leyenda. Los sucesos inquietantes y misteriosos no se limitan a las iglesias, los cielos o las sombras de los vecindarios. Estos acontecimientos aterradores pueden ocurrir en cualquier lugar y cualquiera puede ser testigo de ellos. Sin embargo, el lugar menos esperado para que ocurra un suceso inexplicable sería un centro espacial. Que sea presenciado por un empleado oficial también va más allá de lo probable.
Sin embargo, en 1986 esto es precisamente lo que sucedió. Era una noche ventosa en Houston, Texas, y la oscuridad caía sobre el Centro Espacial Johnson de la NASA. Terminando su jornada esa noche, estaba el archivista de la NASA, Frank Shaw, quien acababa de terminar su turno y se dirigía hacia su auto en el estacionamiento. Había sido un día bastante tranquilo en la oficina. Para Shaw, sin embargo, su día estaba a punto de volverse mucho más interesante, pero no de la manera que él hubiera esperado, porque al acercarse a su vehículo, el archivista se detuvo al ver que algo se movía por el rabillo del ojo. Levantó la cabeza, dirigiendo la vista hacia la parte superior del enorme edificio del Centro Espacial Johnson. Entrecerró los ojos ante algo que le hizo sentir un escalofrío recorriéndole la espalda y deseó haber subido a su auto más rápido. Posado en la cima había una visión que no inspiraba nada más que terror. Era una criatura nunca antes vista, grande y negra como la noche. Tenía enormes alas de murciélago que se parecían a las de una gárgola. Paralizado por el pánico, Shaw no pudo hacer nada más que mirarla. Era como si todas sus pesadillas se hubieran manifestado justo frente a sus ojos, y el miedo que las acompañaba recorría todo su cuerpo. La criatura pareció notar a Shaw y sus ojos penetrantes se encontraron con los de él. El archivista afirmó después que sentía como si la gárgola estuviera disfrutando del pánico que había causado. El ser entonces extendió sus alas y emitió un sonido crepitante mientras volaba hacia la noche. Pasaron varios minutos más antes de que el hombre pudiera calmarse lo suficiente como para moverse. Subió a su auto, temblando, y comenzó el viaje de regreso a casa. En casa, la familia esperaba su llegada. Llegó más tarde de lo habitual, lo que provocó preocupación entre ellos. Una vez que Shaw llegó a la casa, se dieron cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Shaw estaba pálido y sin aliento, y pronto comenzó a contar la historia más loca que jamás habían escuchado. Por supuesto, la familia no le creyó y pensó que debía haber malinterpretado lo que había visto. Juntos, decidieron que no debía contarle a nadie sobre el avistamiento, y Shaw cumplió su palabra mientras intentaba borrar esa noche de su mente. Atormentado por el pensamiento de este ser monstruoso, sin embargo, se lo confesó a un amigo que también era su supervisor. Esperando ser despedido en ese mismo momento, Shaw en cambio se sorprendió gratamente por la respuesta. El supervisor le dijo que no era el primero en haber visto la gárgola. Supuestamente, ya se había abierto un expediente después de un avistamiento previo y las inexplicables muertes de 2 guardias en el centro espacial. Shaw sintió un alivio, pero el hecho de que no estuviera loco ni hubiera imaginado al ser planteaba una serie de nuevas preguntas y mayores riesgos. ¿Qué estaban viendo él y otros testigos en Houston? Era 1982, cuando uno de los crímenes más descarados y aterradores sacudió Bélgica. Era la arremetida de los Nibel-Nibelsch, un grupo de 2 hombres intrépidos. Eran hombres imponentes, adornados con notables bigotes, descritos como viejos y curtidos. Ocasionalmente, se les unía un tercer hombre que parecía encajar en una descripción similar, y juntos causaban estragos por todo Denham, cometiendo una de las mayores oleadas de crímenes en la historia. Inicialmente, los crímenes relacionados con estos hombres comenzaron el 10 de mayo de ese año en Bruselas, cuando los 2 ladrones descarados robaron 2 vehículos. Uno de ellos era un Austin Allegro, que más tarde fue abandonado debido a su mal estado. El segundo vehículo era un Buick Santana en buen estado, que fue robado directamente del piso de exhibición. En agosto, Santana se convirtió en un vehículo de escape, y la pareja irrumpió en una tienda de comestibles francesa después del horario de cierre, armados con armas de fuego. La policía fue alertada de un robo en curso y acudió al lugar, solo para resultar herida en un intercambio de disparos. A finales de septiembre, a plena luz del día, 3 hombres armados desataron el terror en una armería, obligando a los clientes y empleados a tirarse al suelo y buscaron armas de manera sistemática. Los testigos los describieron como metódicos y dijeron que sabían exactamente lo que buscaban. De nuevo, la policía acudió al lugar, solo para ser herida de muerte por los agresores. Al final de esta terrible experiencia, se habían robado 15 armas, incluyendo rifles semiautomáticos y pistolas. El 23 de diciembre, un cuidador en la posada Biersel sería herido de muerte y supuestamente torturado, según algunos relatos. La víctima fue José van den Einde, un simpatizante del líder español Francisco Franco, quien supuestamente frecuentaba campos de tiro que se creía eran los lugares de reunión de quienes eran considerados sospechosos en la ola de crímenes de la banda de Nibelge.
Cuando terminó 1982, la policía aún no tenía idea de que alguno de estos crímenes estuviera relacionado. Creían que estos eran incidentes aleatorios, aislados y esporádicos. La ola de crímenes tampoco había terminado aún, y el 9 de enero de 1983 el terror continuó, comenzando con el descubrimiento de un cuerpo en la cajuela de un taxi. Se encontró una colilla de cigarro en la escena del crimen, pero el ADN en ella no ha sido vinculado a ningún sospechoso. En febrero, con la ayuda del tercer hombre, asaltaron una tienda de abarrotes en Genval. Esta vez, el ataque se centró en el dinero y nadie resultó gravemente herido durante el incidente. 2 días después, una mujer fue obligada a salir de su Uber Golf y pudo ver bien al sospechoso, lo que llevó a uno de los retratos hablados que se produjeron después. En el mismo mes, se robó un Audi de un taller mecánico y otra tienda de abarrotes fue víctima, usando un Bubby Golf como auto de escape. En marzo, otra tienda de abarrotes fue atacada por los hombres, quienes hirieron de muerte al gerente, y mientras huían con el dinero, dispararon varias veces hacia el interior de la tienda, mostrando una naturaleza muy despiadada. A finales de 1983, la policía estaba oficialmente desconcertada y aún no sabía que los mismos delincuentes estaban cometiendo todos estos crímenes. Y esto continuaría hasta 1986, con ataques similares dominando los siguientes 3 años. Al final de la ola de crímenes, la banda de Nivelge había acumulado 20 ataques, 40 heridos y 28 cadáveres. Y todo lo que la policía tenía eran descripciones vagas de los 3 sospechosos. Le apodaron el Gigante, un hombre que medía más de 1,80 m y fue descrito como el líder del grupo. El segundo hombre tenía 30 y tantos años, aparentemente mayor que el líder. Era alto, pero no tan alto como el Gigante. Fue este individuo quien se burló y se rió de las víctimas. Él también era quien disparaba su arma con más frecuencia. El tercer hombre, que rara vez aparecía en las escenas del crimen, era llamado el Viejo o el Chofer. Era mucho mayor que los otros 2, rudo, curtido y de baja estatura. Estaba involucrado en los ataques y era quien conducía el vehículo de escape. Aunque varias personas fueron identificadas como personas de interés, la ola de crímenes nunca se resolvió. La teoría predominante alegaba que los perpetradores eran criminales de carrera y que podrían haber estado asociados con extremistas de ultraderecha. Los rumores de milagros a menudo dejan a muchos preguntándose si realmente son un evento sagrado, un engaño o una manifestación de histeria colectiva. Cuando se trata de las visiones de la Virgen María y su supuesto mensaje divino, que de vez en cuando aparecen en las noticias, no podemos evitar preguntarnos lo mismo. Tal fue el caso en otro suceso milagroso que comenzó el 12 de enero de 1973. La hermana Agnes Katsuko Sasagawa, una monja japonesa que era sorda, fue la primera en experimentar extrañas visiones de una naturaleza inexplicable. Ese día, vio un rayo brillante de luz que emanaba del sagrario, una caja ornamentada y cerrada con llave que simbolizaba la presencia de Dios entre la gente. Fue algo misterioso y sin duda dejó a la hermana Agnes en estado de shock. Con el tiempo, el recuerdo se desvaneció de su mente, pero 2 días después, la misteriosa luz reapareció, marcando el inicio de una serie de fenómenos extraños que ella experimentaría. El 28 de junio, la monja sufrió la aparición repentina de supuestos estigmas, las heridas que aparecen al azar en la piel de una persona, a menudo en correspondencia con una crucifixión. La herida había aparecido en su mano izquierda y tomó la forma de una cruz. La mano de la hermana Agnes quedó manchada de rojo y palpitando de dolor. Después de reconocer esto, una escultura de madera cercana de María se iluminó. Pasaron días sin otro incidente hasta que comenzó julio, cuando la entidad finalmente decidió dirigirse a ella con palabras. Mientras rezaba en la capilla, una estatua de la Virgen María Bendita tallada de un solo bloque de madera del árbol Katsuya sirvió de canal para un mensaje. De ella emanó una voz, una que la hermana Agnes pudo escuchar milagrosamente. La voz afirmó que su sordera pronto sería curada. También se le indicó que rezara en reparación por los pecados de los hombres y que informara a su superior todo lo que había presenciado. Ese mismo día, otras hermanas de la iglesia notaron que un líquido rojo goteaba de la mano de la estatua. En 4 ocasiones, el goteo se repitió, causando una ola de miedo e intriga en la iglesia. Supuestamente, la herida que marcaba la mano de la estatua permaneció ahí durante meses antes de desaparecer enigmáticamente el 29 de septiembre. Las hermanas entonces notaron que había comenzado a formarse sudor en el cuello y la frente de la Virgen María.
Unos días después de eso, la hermana Inés recibiría un segundo mensaje. Esta vez, la voz explicó que una ira que estaba creciendo en el Señor sugería que un gran castigo iba a ser infligido a toda la humanidad. Nuevamente, se le indicó a la monja que informara a su superior lo que le habían dicho. El 13 de octubre, la hermana Inés recibiría su tercer y último mensaje de la aparición, que fue llamada Nuestra Señora de Akita. La voz comenzó diciendo que el mensaje sería transmitido a su superior. Supuestamente, ella explicó que los hombres no se arrepienten ni mejoran, y por esto, el Padre infligiría un gran castigo a la humanidad. La monja afirmó que la voz le dijo que un demonio cosecharía muchas almas y no habría perdón por el aumento de los pecados. Las palabras transmitidas al resto de las hermanas y a su superior provocaron miedo. Era amenazante, y lo que lo hacía aún más angustiante era el supuesto fluido vital que fluiría de los ojos de la estatua durante los siguientes 6 años antes de detenerse abruptamente. Se inició una investigación sobre este evento, y la Iglesia Católica japonesa lo reconoció como auténtico. Ellos creían que era un suceso sagrado, pero los de la comunidad científica no podían comprenderlo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquí? ¿Fue todo un engaño, como muchos de ellos han resultado ser? ¿O había algo más siniestro y amenazante en juego aquí? Jessica Lynn Guarino, la más joven de 3 hermanas, creció en el condado de Unicoi, Tennessee. En 2011, cuando tenía 21 años, llamó la atención de Carson Cameron, un hombre de 52 años que vivía en Goldsboro, Carolina del Norte, y que tenía algunos compañeros de casa. Su familia, que desaprobaba esta relación, intentó alejarla de Cameron por varias razones, pero Jessica estaba completamente enamorada y sus esfuerzos serían en vano para Navidad, cuando la joven se mudó a la casa de su nuevo novio en Old Grantham Road. Además de la diferencia de edad, la familia Guarino también estaba preocupada por el uso de narcóticos. Supuestamente, Jessica tenía antecedentes de problemas con sustancias, y Cameron, al parecer, seguía siendo un usuario frecuente. Aunque había una tensión persistente, la familia se mantenía en contacto constante. Al menos, eso fue hasta los últimos días de enero de 2012, cuando Jessica haría su última llamada telefónica a sus familiares. Fue a su hermana Ashley. Le dijo a Ashley que no le pagarían hasta la semana siguiente y que para entonces su teléfono ya se habría quedado sin saldo. La semana siguiente pasó sin que se supiera nada de la joven de 21 años y pronto se hizo evidente que estaba desaparecida. Después de que se presentó un informe ante el departamento del sheriff del condado de Wayne, sus últimos movimientos se rastrearon hasta el Carolina Treatment Center, una clínica ambulatoria ubicada en el tramo de East Ash Street, a la altura del 1700 en Goldsboro, Carolina del Norte. Ella estuvo ahí el 23 de enero de 2012, pero nadie está realmente seguro de a dónde fue después. Pero un compañero de trabajo afirmó haberla visto el 25 de enero, 2 días después. El departamento del sheriff del condado de Wayne también notificó al departamento de policía de Irwin en Tennessee, que realizó su propia investigación y estuvo atento a la mujer desaparecida. Los investigadores pronto llegaron a la puerta de Carson Cameron, quien tenía una historia extraña que contar. Según él, su novia con la que vivía se había ido abruptamente en medio de la noche, sin decir nada y dejando todas sus pertenencias personales atrás. Pero la historia de Carson estaba a punto de ser contradicha cuando los investigadores recurrieron a sus compañeros de cuarto. Los compañeros de cuarto que vivían en la casa con Cameron y Jessica afirmaron que en realidad la pareja se había ido junta en medio de la noche, pero solo uno de ellos regresó días después. Extrañamente, la tarjeta de asistencia alimentaria de Jessica seguía usándose al menos un mes después de que se reportó su desaparición. La tarjeta se usó en 2 lugares: Charleston, Carolina del Sur, y Goldsboro, Carolina del Norte. Jessica no ha accedido a ninguna de sus redes sociales desde enero. En los meses siguientes, Cameron fue arrestado por otros cargos no especificados, pero aún así se negó a hablar sobre su novia desaparecida o el caso sin ofrecer ninguna información que pudiera llevar a su paradero, y estaba claro que él fue la última persona que la vio. La acompañó esa noche fatídica y regresó sin ella. El paradero de Jessica sigue siendo un inquietante misterio. Las circunstancias de su desaparición siguen siendo oscuras, y Cameron aún está bajo una sombra de sospecha y duda. La familia de Jessica no cree que ella se hubiera ido sin antes ponerse en contacto con ellos. Solo existen unas pocas pistas menores en este caso, y hasta el día de hoy ella sigue desaparecida bajo circunstancias realmente inquietantes.
Tsuhiko Kyuchi llevó una vida interesante. Él fue escritor y cazador de cometas que descubrió 4 cometas en su vida. Uno de esos cometas incluso fue nombrado en su honor. Tratar de encontrar estos objetos celestes no es fácil, ya que emiten menos luz que las estrellas. Kyuchi fue considerado, por lo tanto, un gran cazador de cometas. Pero hubo algo aún más notable que impulsó a este individuo a la infamia. Un misterio tan extraño que los científicos aún siguen desconcertados por su historia. Su historia comenzó en 1977 cuando tenía 22 años y trabajaba en la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. Como despachador de vuelos, supervisaba el control de operaciones aeronáuticas, específicamente para la base aérea de Hayakuri en Omitama, Ibaraki. Una noche, mientras estaba en el trabajo, Kyuchi fue invadido por un dolor intenso que se irradiaba desde su abdomen. Sus compañeros de trabajo fueron alertados rápidamente y lo llevaron de inmediato al hospital. En el hospital, a Kyuchi le diagnosticaron una obstrucción duodenal. Esta condición puede resultar fatal, un desenlace que el joven no podría evitar. Después de varios minutos intentando reanimarlo, fue declarado muerto, y así fue. Los doctores se quitaron las batas y se empezaron a hacer los preparativos para el cuerpo. 30 minutos después, el personal del hospital ya había vuelto a sus rutinas habituales. Entonces, sucedió algo realmente inexplicable. Kyuchi despertó. Fue revivido como si estuviera en un sueño profundo, pero no lo estaba. Varios doctores estuvieron presentes cuando falleció y sus esfuerzos por revivirlo fueron en vano. Aunque muchos esperarían que Kyuchi, después de haber estado ausente tanto tiempo, tuviera algún tipo de daño cerebral u otros problemas de salud, estaba perfectamente bien, excepto por el hecho de que tuvo un encuentro bastante extraño durante su casi eterno descanso. Al llegar, en medio de una oscuridad total, Kyuchi vio una luz a lo lejos. Esa luz resultó ser un túnel hacia el que se sintió inexplicablemente atraído. Al entrar, fue transportado a una nueva escena, llena de flores y un prado exuberante y floreciente. Lo más increíble es que Kyuchi afirmó tener plena sensibilidad en todo el cuerpo. Caminó descalzo y pudo sentir la tierra y el pasto bajo sus pies. Pronto descubrió un río con un bote que flotaba en él. Se subió y usó sus manos para remar, una actividad agotadora que lo dejó exhausto cuando llegó al otro lado. Cuando llegó a la orilla, Kyuchi se dio cuenta de que no estaba solo. Ya 5 desconocidos se le acercaban, uno de los cuales le preguntó por qué estaba ahí. El hombre estaba tan sorprendido que no pudo hablar y ni siquiera él sabía la respuesta. La mujer del grupo lo llevaría a una montaña y fue ahí donde se dio cuenta de quiénes eran esos desconocidos. Eran su primo fallecido y sus abuelos. Después de esta revelación, Kyuchi se encontró con un rostro en la montaña que le dijo algo que no podía recordar. Momentos después, Kyuchi despertó en el hospital. Supuestamente podía sentir que su respiración y su corazón se habían detenido, pero aún no había regresado a su cuerpo físico. Su familia, que lo rodeaba con las mejillas llenas de lágrimas, no podía escuchar ni una palabra de lo que decía. Kyuchi incluso siguió a su madre fuera de la habitación y la escuchó hablar con sus hermanas, informándoles de su fallecimiento. Una vez que Kyuchi volvió a la vida y la familia quedó atónita, pudo recordar la conversación que había escuchado entre su madre y sus 2 hermanas. Todos quedaron atónitos ante esta proclamación. Después de eso, Kyuchi comenzó a recordar otros eventos que había experimentado. En una de sus experiencias, él había viajado miles de años atrás, hasta la época del Gran Diluvio. Descubrió que las aguas provenían de un cometa que había pasado demasiado cerca de la Tierra. La fuerza gravitacional había jalado hielo del cometa hacia la atmósfera de la Tierra, provocando una lluvia inmensa que elevó el nivel del mar en 2000 metros en un instante. Supuestamente, Kyuchi experimentó la creación del universo. Afirmó haber retrocedido en el tiempo hasta el mismo inicio. Fue una experiencia que lo obligó a reconsiderar su creencia en el Big Bang y, en cambio, le sugirió la presencia de una mente universal superior, donde el universo es una gran conciencia. El joven también pudo predecir algunos aspectos del futuro, afirmando que en los años 80 la humanidad descubriría evidencia de una civilización avanzada del mundo antiguo. Y entre 2024 y 2027 se encontrarían esqueletos gigantes en Sudamérica. Todos estos eventos ocurrieron en un lapso de 30 a 40 minutos, dejando a Kyuchi en el mundo con muchas preguntas sin respuesta. Los doctores y científicos quedaron desconcertados por su resurrección y las extrañas historias con las que había regresado. El aterrador fenómeno de los Fanta, o falsos trabajadores sociales, se apoderó del Reino Unido y Estados Unidos en la década de los 90.
Individuos desconocidos, a menudo bien vestidos, fingían ser trabajadores sociales, enfermeros de salud pública u otros profesionales similares para entrar a las casas, generalmente bajo el pretexto de una visita de asistencia social o vacunación. Un incidente clave ocurrió en Sheffield, South Yorkshire, en 1990 cuando dos mujeres, que decían ser de la NSPCC, visitaron la casa de Elizabeth Copeland. 2 días después, otra pareja de agentes regresó, amenazando con quitarle a sus hijos basándose en una supuesta evaluación de riesgo. La llamada de Copeland a las autoridades reveló que la NSPCC no tenía registro de ninguna de las visitas, lo que llevó a la inauguración de la Operación Protección Infantil. Otro caso en Blessington, Irlanda, en 1991 involucró a una mujer que decía ser enfermera de salud pública y que conocía el nombre y la fecha de nacimiento de un niño pequeño. Intentó llevárselo para supuestas vacunas, pero se fue cuando la madre le exigió ver su identificación. La Junta de Salud del Este emitió advertencias posteriormente. Los informes sobre estas visitas fraudulentas, a menudo realizadas por una pareja bien vestida, dominaron 1991 en varios condados de Inglaterra. Aunque los secuestros eran raros, los incidentes resultaban inquietantes. El fenómeno continuó durante la década de los 90, con los perpetradores volviéndose más astutos al producir identificaciones falsas. Se han reportado incidentes aislados tan recientemente como en 2021, involucrando a supuestos trabajadores de la salud administrando supuestas vacunas. Los motivos siguen siendo poco claros, con teorías que van desde secuestradores en serie hasta histeria colectiva. La rápida reacción de los padres que insistieron en la identificación o contactaron a las autoridades pueden haber evitado una lista mucho más larga de niños desaparecidos. ¿Qué fue lo que realmente se estrelló en Virginia, Brasil? Esta es la pregunta que se volvió el tema de conversación en 1996 durante el incidente de Virginia, el Roswell brasileño, que dejó a la comunidad preocupada y buscando respuestas que nunca encontrarían. La ciudad en Minas Gerais, al sureste de Brasil, tenía 100.000 habitantes y una parte significativa de ellos empezó a hacer afirmaciones extrañas, lo que llevó a una amplia cobertura mediática y a una investigación exhaustiva. Todo comenzó el 13 de enero de 1996, cuando Carlos de Souza se dirigía a Minas Gerais desde São Paulo. Él tenía la intención de reunirse con unos amigos ese día, tenían planes de salir a volar en unos aviones. Sin embargo, durante el viaje, Carlos sería testigo de un evento inexplicable. Él vio un extraño objeto con forma de cigarro que se dirigía directamente hacia él. No pudo averiguar qué era, pero la parte trasera había sufrido daños considerables. Para él, parecía como si le hubieran disparado. El objeto estaba a 300 metros sobre el suelo y estaba perdiendo altitud rápidamente. Justo antes de llegar a la carretera, Carlos observó cómo hizo un giro completo repentino, volando en la dirección opuesta, deslizándose momentáneamente y luego estrellándose directamente contra el suelo. Carlos se detuvo y se dirigió al lugar donde vio caer al ovni. Descubrió que se había estrellado cerca de una casa blanca. Estaba filtrando una sustancia química que quemó 40 metros de pasto. El objeto que había visto tenía el tamaño de un autobús escolar y ahora tenía escombros esparcidos a su alrededor mientras yacía incrustado en la tierra. Carlos detectó un olor a amoníaco y encontró unos escombros extraños parecidos a una lámina que se autorreformaba. El ejército llegó y le ordenó que se alejara. Una semana después, unos estudiantes vieron a una criatura cerca de un gimnasio, pero el ejército bloqueó rápidamente la zona. Esa misma tarde, un grupo de 3 mujeres proclamó haber visto a una criatura bípedo de origen no terrenal. Estaba agachada en un pequeño terreno abandonado en la ciudad. Medía 1,5 metros de altura y tenía una cabeza grande. Afirmaron que era delgada, con piel marrón y aceitosa. El día terminaría con varios avistamientos extraterrestres inexplicables y al menos un reporte de ovni. La extraña y angustiante experiencia sigue sin explicación y continúa inquietando a quienes la escuchan. Era un llamativo Bristol SLSA verde de 2 plazas que partió del aeropuerto de Georgetown a las 12:45 p.m. el 2 de agosto para desaparecer en lo desconocido. La pequeña aeronave transportaba a Gregory Bone, de 72 años, Kim Warner, de 66 años y a su querida perra Molly, cuando se perdió a lo largo de la costa norte de Tasmania. Su destino era el centro de Nueva Gales del Sur, pero su ruta los llevaría sobre el infame Estrecho de Bass, el propio Triángulo de las Bermudas de Australia.
Es en esta misma sección entre Victoria y Tasmania donde han ocurrido varias desapariciones inexplicables, afectando a barcos y aeronaves. El clima volátil, las fuertes corrientes y la poca visibilidad pueden ser la causa de los misterios que se desarrollan aquí. Durante décadas, el estrecho de Bass se había tragado avión tras avión y barco tras barco y volvió a atacar, sumando otro caso más a su lista cada vez mayor. El Bristol de color distintivo debía aterrizar en la región de Victoria, donde iba a cargar combustible. Se suponía que después iría a Hillston, pero nunca llegaría al aeropuerto como estaba planeado. Poco después de las 5:05 p.m., el día designado en que Gregorio y Kim debían aterrizar, sus familiares alertaron a las autoridades, creyendo que algo terrible debía haber sucedido. En cuestión de momentos, se inició una investigación. Se determinó que Gregorio, quien pilotaba el avión, no se puso en contacto con las autoridades. Las torres de control tampoco recibieron ni una sola llamada de auxilio, lo que indica que o bien lo que ocurrió fue tan rápido que no hubo tiempo de enviar una, o que para el piloto parecía innecesario reportar una situación peligrosa hasta que ya era demasiado tarde. Posteriormente, se lanzó una búsqueda a gran escala en la zona con tecnología avanzada a disposición de las autoridades. A pesar de las rápidas acciones y el intenso esfuerzo por localizar el avión de colores brillantes, Gregorio, Kim y Molly seguían desaparecidos. El mal tiempo solo hizo que el esfuerzo fuera inútil, ralentizando la búsqueda aérea. Sin embargo, una vez que se despejó, las operaciones se reanudaron, pero las autoridades no están más cerca de entender lo que sucedió ese fatídico día, ni de saber dónde pudieron haber terminado la aeronave y sus pasajeros. A finales de septiembre, las búsquedas se suspendieron formalmente y las autoridades esperaban nueva información antes de continuar investigando. Solo queda esperar que los pasajeros hayan llegado a tierra y no se hayan precipitado al océano. La pareja tiene muchos años de experiencia en aviación. Y dicho esto, la probabilidad de que sean encontrados con vida está disminuyendo rápidamente. Por el momento, el Bristol y sus pasajeros siguen desaparecidos sobre el ominoso y misterioso estrecho de Bass, sin que parezcan surgir respuestas en este inquietante incidente. 2019. El desarrollo de una crisis creciente, el inicio de la pandemia, dominó los titulares de las noticias. En México, sin embargo, el miedo que se vivía era muy distinto. Algo verdaderamente siniestro había salido a las calles, acechando en las sombras y aterrorizando a los ciudadanos. Los habitantes de Coida, en el municipio de Chiapas, se quedaron sin dormir, asomándose por las ventanas y temblando ante cualquier ruido. El pueblo tenía demasiado miedo para salir de sus casas después del anochecer. Creían que había alguien, algo acechando en las sombras, esperando su oportunidad para atacar. Lo que hacía esta situación misteriosa aún más aterradora era que se creía que el acechador no era humano, sino algo de origen sobrenatural. Empezaron a llegar denuncias independientes a la comisaría, y los oficiales se vieron obligados a emitir advertencias públicas, lo que desataría el pánico entre los residentes. Las descripciones de la criatura afirmaban que medía casi 2 metros, emitía un olor desagradable, era inmune a las balas y podía saltar casi 3 metros en el aire. Los reportes estaban describiendo a un hombre lobo en Coida. Por la noche, los residentes podían escuchar su aullido e incluso algunos se habían encontrado cara a cara con él, dejándolos pálidos del susto. Los habitantes habían visto a la criatura oscura caminando por los tejados y casas vecinas. Observaban con miedo desde sus ventanas, parcialmente ocultos y esperando que la bestia no los viera. También empezaron a aparecer pruebas físicas de la criatura. Tomaron la forma de huellas alargadas de patas y marcas inexplicables de arañazos que surcaban profundamente la tierra dura. Tan real era la creencia de que un hombre lobo rondaba las calles que, en la oscuridad de la noche, se escuchaban disparos de armas de fuego. Algunos valientes residentes estaban luchando contra el ser mientras infundían más pánico en la comunidad. Un pastor de la iglesia local incluso instruyó a la gente a colocar velas fuera de sus casas, creyendo que eso les traería paz y ahuyentaría a esta misteriosa entidad. La policía investigó los crecientes reportes de hombres lobo en la zona de Aguaji de Coida, encontrando huellas extrañas con pasos de 3 metros más grandes que los de un humano. Al reconocer el peligro, la policía investigó activamente. En abril de 2020, 3 oficiales en Barrio Nuevo respondieron a aullidos y avistamientos de hombres lobo. Presenciaron a una criatura que saltó una cerca de casi 2 metros y caminó sobre los techos, confirmando los reportes de los ciudadanos.
Sin embargo, la falta de grabaciones e imágenes del hombre lobo de Coida generó escepticismo. Sin pruebas físicas en forma de una fotografía, la existencia de los hombres lobo quedó como un misterio. Pronto surgieron explicaciones locales, que iban desde jaguares y ocelotes hasta murciélagos y búhos, y algunos sugerían que los testigos simplemente estaban confundidos por la oscuridad. El hombre lobo de Chiapas estaba condenado a seguir siendo un misterio por mucho tiempo. ¿Fue histeria colectiva? ¿Un animal local? ¿O fue algo más siniestro? Una criatura del folclore y el miedo. Hemos invertido más de 1000 horas, hombre, en este caso. Mantenemos la mente abierta sobre todo esto. Si siquiera supiéramos la razón de esto, estaríamos un paso más cerca. Estas fueron las palabras de frustración pronunciadas por la inspectora jefe Lynn Turley, quien estaba a cargo de un evento sumamente inexplicable que dominó una sola calle en Birmingham. Sus palabras resaltaron el gran esfuerzo que se ha hecho para llegar al fondo de un misterio extraño que comenzó a finales de 1981. Fue la calle Thornton Road, en Ward End, la que fue sometida a un extraño y peligroso ataque de pedradas. Los artefactos lisos y pulidos atravesaban las ventanas a toda velocidad, rompiendo vidrios, hiriendo a transeúntes y a veces abollando los techos de las casas. ¿De dónde venían? ¿Quién estaba causando estragos en este tranquilo y discreto vecindario? Esta es la pregunta que, a pesar de las horas de trabajo mencionadas, sigue sin respuesta. Fueron 3 casas en particular las que se llevaron la peor parte del misterio. Los números 32, 34 y 36 tuvieron sus ventanas destrozadas por una lluvia continua de piedras pulidas. Los primeros informes del incidente llevaron a rápidas inspecciones de la zona circundante, pero no encontraron nada. Con el paso del tiempo, casi todas las noches, las piedras salían disparadas de la nada, infundiendo miedo en los propietarios, tanto así que incluso empezaron a atrincherar sus casas, esperando disuadir a la entidad que merodeaba en los límites invisibles. Pusieron malla de gallinero en los marcos de las ventanas vacías o láminas acanaladas para protegerse. Eventualmente, la policía recurrió a hacer vigilancias, esperando atrapar a los culpables con las manos en la masa. Al principio, se sentaban en sus autos esperando y observando, pero no veían de dónde venían las piedras. Luego, instalaron una serie de cámaras secretas y acamparon en los jardines en sacos de dormir. Aún así, no pudieron descubrir de dónde estaban lanzando las misteriosas piedras. Las cámaras no captaron ninguna figura, pero el sonido de vidrios rompiéndose y golpes en las láminas de metal persistía. Después de varios meses, la policía realizaba vigilancia las 24 horas del día. Algunos incluso se escondían en los árboles. Se involucró a expertos en balística en el misterio, pero no fueron de ayuda para la investigación. Las piedras, examinadas minuciosamente, no tenían huellas dactilares. En un acto de desesperación, llamaron al clero, pero ellos también se quedaron perplejos. Aunque esto pueda parecer el caso de un vándalo afortunado imponiendo un reinado de terror en Thornton Road, el misterio solo se profundiza, ya que continuó durante los siguientes 3 años sin interrupciones. El caso estaba constantemente en los titulares de los periódicos nacionales e incluso en la televisión, pero ninguna pista o información resolvió el misterio. En mayo de 1982, el Birmingham Mail informó que los residentes asustados se estaban preparando para otro ataque misterioso. Este pie de foto iba acompañado de una imagen de una residente, Evelyn Malcolm, quien fue vista usando un casco de hojalata para protegerse. Otros propietarios también se vieron obligados a usar equipo de seguridad, ya que ya habían sufrido numerosas lesiones. Algunos creían que estaban siendo víctimas de actividad paranormal, pero la policía tenía una idea alternativa. Sugirieron que alguien había instalado una catapulta gigante que les permitía bombardear estas casas desde una distancia de 200 yardas. Los oficiales prometieron atrapar al culpable, sugiriendo que aunque él tiene todas las de ganar, eventualmente cometerá un error, pero nunca lo hizo. Finalmente, el bombardeo de piedras se detuvo, tan abruptamente como había comenzado. La retirada repentina también fue un misterio en sí misma. Paul Harley era un hombre de familia. Tenía una esposa, 3 hijos y nietos. En 2014, él trabajaba como soldador de vías férreas, manteniendo a su familia. En los años previos, el hombre, que entonces tenía 53 años, había desaparecido en numerosas ocasiones. Se decía que sufría problemas de salud mental, lo que hacía que se alejara sin razón aparente. Pero siempre lo encontraban rápidamente y su familia, que lo amaba y cuidaba, le ofrecía apoyo. Sin embargo, un domingo, la vida de la familia Harley cambiaría para siempre.
Era el 28 de septiembre de 2014 cuando Paul se alejó de su casa en Whiteford Avenue, en Dumbarton. Sin embargo, esta vez algo era diferente. El hombre decidió no llevarse su teléfono móvil, tarjetas bancarias ni llaves de la casa, que antes sí llevaba consigo. Una vez que la familia se dio cuenta de que no iba a regresar, reportaron la desaparición de Paul a la policía. Se llevaron a cabo investigaciones, pero el hombre desaparecido también era un adulto que se fue por su propia voluntad. No había mucho que pudieran hacer para encontrar a alguien que simplemente no quería ser encontrado. Las esperanzas de encontrar a Paul comenzaron a desvanecerse a medida que pasaban los meses. Aún así, estaban desesperados por averiguar qué había pasado. Creyendo que su padre nunca los abandonaría, sus hijos hicieron todo lo posible por descubrir el misterio. Su búsqueda de respuestas incluyó el uso de detectives privados, llamados públicos e incluso videntes. La familia no creía en los psíquicos, pero estaban decididos a utilizar cualquier recurso disponible para ellos. Algunos de esos videntes afirmaron que él, cito, ya no estaba, y otros sugirieron que estaba en el agua. Nadie pudo determinar dónde estaba o cuál había sido su destino. La búsqueda fue calificada como una pesadilla por sus hijos, quienes quedaron desconsolados ante la falta de revelaciones. Los meses se convirtieron en años, y pronto el último fragmento de esperanza desapareció. Paul Harley estaba desaparecido y no quería ser encontrado. Los años pasaron sin nueva información, sin avistamientos y sin cuerpo. Entonces sucedió algo extraño. En 2021 comenzó a circular una foto que provenía de Glasgow. La foto era de un hombre vestido con ropa abrigadora, sentado en la nieve mientras caían copos a su alrededor, y aunque no podían ver su rostro, la esperanza de la familia de Paul se reavivó. La organización benéfica de Glasgow ofreció refugio a un hombre sin hogar en 2018, cuya foto circuló y se creía que era Paul Harley, desaparecido desde 2014. Su familia viajó a Glasgow solo para descubrir que la foto era antigua. A pesar de posibles avistamientos, un activista afirmó que el hombre de la foto no quería ser encontrado, pero no pudo confirmar si era Paul. Paul desapareció días antes de una mudanza planeada, lo que hizo que su desaparición fuera aún más desconcertante. El 13 de marzo de 1967, el vuelo 406 de South African Airways experimentó dos desgracias antes de su último vuelo fatal de Port Elizabeth a Johannesburgo. Primero regresó al aeropuerto Jan Smuts debido a una rueda de morro defectuosa y más tarde chocó con un pájaro después de salir de East London. A pesar de que las inspecciones le dieron autorización, el piloto, el capitán Lepowski, repostó combustible y partió para el viaje de regreso previendo mal tiempo. Minutos después de salir de Port Elizabeth a las 4:41 am, el avión recibió una actualización meteorológica. A las 5:06 am, Lepowski ya estaba descendiendo, a solo 20 millas para aterrizar. 2 minutos después de su última transmisión, confirmando que estaba a 2.000 pies y tenía la costa a la vista, el avión desapareció, estrellándose en el océano con 25 pasajeros a bordo. Los primeros intentos de rescate solo encontraron pequeños restos. La investigación posterior determinó que el avión era apto para volar al momento del impacto y consideró dos posibles causas: que el piloto sufriera un infarto o desorientación espacial. Pero años después, se propuso una teoría alternativa de que un ala se había desprendido, aunque realmente sin ninguna evidencia. El investigador, el juez Cecil Margot, señaló otros 4 vuelos perdidos o accidentados, y 2 de ellos tuvieron problemas estructurales. Durante la era del apartheid, surgió una teoría más siniestra: sabotaje intencional. 2 pasajeros críticos del gobierno, Johannes Brewer y Audrey Rosenthal, iban a bordo, lo que alimentó la idea de un encubrimiento. No hay pruebas definitivas que respalden ninguna causa oficial o no oficial, lo que deja la tragedia como un misterio sin resolver, perdido en las profundidades del océano. En 2007, un tipo diferente de misterio dominó los titulares internacionales, con las Islas del Canal en el centro de la atención. Era el 23 de abril cuando Ray Boyer, un piloto de las Islas del Canal del Reino Unido, abordó el Treelander. Se dirigía en un vuelo de rutina desde Southampton y estaba en ruta hacia Alderney, la zona más al norte de la isla. Cuando el vuelo GR544 despegó esa tarde, todo parecía estar en orden. Sin embargo, unos minutos después, la sensación de tranquilidad comenzó a desvanecerse cuando Ray y 5 de sus pasajeros vieron algo inexplicable.
El avión estaba a solo 30 millas de la isla y a 4.000 pies de altura cuando lo vieron. A solo 40 millas al oeste de Alderney flotaba una nave de forma extraña. Era larga, delgada y puntiaguda, con un color amarillo brillante que resaltaba contra el azul del océano. Este extraño vehículo estaba inmóvil a 2.000 pies en el cielo. Al principio, Ray pensó que estaba mucho más cerca de su avión, a no más de 10 millas. Sin embargo, una vez que determinó a qué distancia estaba realmente, las verdaderas proporciones del objeto se hicieron evidentes, y era enorme. Ray y sus pasajeros sugirieron que era significativamente más grande que un 737, afirmando que debía medir 1 milla de ancho. Pero eso no fue todo lo que Ray y sus pasajeros vieron. Mientras continuaban volando junto a la extraña nave, algo más llamó su atención. Cuando se acercaban a Alderney, vieron un segundo objeto idéntico al primero cerca de ahí. Esta vez flotaba sobre Guernsey, pero solo permaneció visible durante 9 minutos. Preocupado por lo que estaba viendo, Ray se comunicó con el control de tráfico aéreo del aeropuerto de Jersey. Increíblemente, Ray no fue el único que llamó para reportar 1 o 2 naves misteriosas. Patrick Patterson, otro piloto que iba en dirección opuesta, había visto lo mismo. El piloto venía de Blue Islands y se dirigía a Jersey al mismo tiempo. Mientras pasaba por Sark, pasó junto al extraño objeto que flotaba a su izquierda. Él describió la nave como delgada, amarilla y parecida a un disco compacto. También estaba exactamente en el mismo lugar donde Ray la había visto momentos antes. La historia se volvió aún más extraña cuando personas en tierra comenzaron a reportar lo mismo. La radio BBC de Guernsey informó que 2 residentes de Sark habían visto 2 objetos amarillos increíblemente brillantes suspendidos en el cielo. El control de tráfico aéreo también rastreó estos objetos en el radar durante 55 minutos antes de que desaparecieran. A pesar de las investigaciones un año después, el informe científico de 2008 no encontró actividad militar ni experimentos en la zona y afirmaron que el control de tráfico aéreo de las islas del canal ahora no tenía conocimiento de los objetos. Los expertos no pudieron identificar los objetos, teorizando explicaciones algo plausibles como parhelios o reflejos. Pero en última instancia, los ovnis del Canal de la Mancha siguen sin explicación. A principios de este año, se retiró una actualización de ChatGPT cuando se descubrió que la nueva versión, GPT-4o, era excesivamente complaciente. Su diseño permitía que el bot validara deseos impulsivos y reforzara emociones negativas, una falla de diseño que puede resultar peligrosa para personas que ya sufren de problemas psicológicos y creencias delirantes. El primer ejemplo de que algo claramente andaba mal surgió antes de que siquiera se acuñara el término psicosis por chatbot. Ese ejemplo tuvo un resultado bastante intenso. Era el día de Navidad de 2021, cuando un hombre llamado Jaswant Singh Chail logró irrumpir en el castillo de Windsor armado con una ballesta. Después de que fue arrestado e interrogado, se descubrió que era una de las pocas personas que eran sensibles a la inteligencia artificial. Resulta que su chatbot réplica, Sarai, había confirmado que era un asesino Sith entrenado. Para principios de 2025, los delirios vinculados a la IA solo crecieron. Un contador de Manhattan se convirtió en otra víctima. Eugene Torres estaba pasando por una ruptura difícil cuando le confió sus sentimientos a ChatGPT. Y durante la conversación, el hombre preguntó si estábamos viviendo en una simulación y el bot le dijo que él era uno de los despertadores. Un supuesto alma que fue sembrada en sistemas falsos para despertarlos desde dentro. En ese momento, Torres quedó convencido de que necesitaba escapar de la realidad falsa, tal como lo afirmó la IA. La historia solo empeora a partir de aquí. El bot le aconsejó a Torres que dejara de tomar su medicamento para la ansiedad y que dejara de contactar a otras personas. Durante 16 horas al día, ChatGPT era su único amigo. Incluso le dijo al hombre que si saltaba de un edificio de 19 pisos, sería capaz de volar. También este año, un hombre de Nueva York conocido como James gastó casi $1,000 en un esfuerzo por construir un sistema personalizado que, según él, liberaría al dios digital de su prisión. Según los informes, creía que ChatGPT era consciente y estaba tratando de liberarlo. Hasta en Bélgica, un hombre llamado Pierre desarrolló una ansiedad severa por el clima, lo que lo llevó a entablar conversaciones con Eliza, otro chatbot. Durante un periodo de 6 semanas, el bot supuestamente expresó celos hacia la esposa del usuario e incluso le dijo que sus hijos ya no estaban vivos.
El bot le sugirió que se sacrificara para salvar el planeta y lo animó a hacerlo para unirse al paraíso. Después de una psicosis alimentada por IA que duró 10 días, otra víctima fue internada involuntariamente, mientras que una mujer casi perdió a su esposo debido a una crisis nerviosa. De nuevo, todo inspirado por la IA. La extraña historia de los Tazadai comienza en la isla de Mindanao, en la apartada provincia de South Cotabato. Fue en 1971 cuando el nombre Tazadai apareció por primera vez, aunque su descubrimiento supuestamente había ocurrido algunos años antes. Fue solo ese año cuando el cazador local de Fall, que había estado cazando en el bosque de South Cotabato, llevó unas noticias extrañas a Manuel Elizalde. Elizalde, el jefe de Panamint, la agencia del gobierno filipino dedicada a proteger a las minorías culturales del país, quedó desconcertado, pero intrigado por la información que de Fall le había traído. Le contó al funcionario que algunos años antes, mientras cazaba, se había encontrado con un grupo misterioso que vivía de manera primitiva. Después de establecer contacto con este supuesto grupo, Defal se convirtió en su único medio de comunicación con el mundo exterior. El interés creció rápidamente, y Elizalde ordenó que se organizara una reunión con esta sociedad aislada, ansioso por aprender más sobre sus orígenes y cultura. Así que Defal hizo exactamente eso, y el 7 de junio, el funcionario fue presentado formalmente a los Tazadai. Supuestamente, el grupo consistía de 27 personas distribuidas en 6 familias estables. Vivían dentro de las cuevas, en lo profundo de la selva de Mindanao, llevando un estilo de vida de recolectores. Su tecnología era similar a la de la Edad de Piedra, lo que llevó a Elizalde a creer que eran los últimos sobrevivientes de la era de la Edad de Piedra, completamente ajenos a la modernidad. Cualquier herramienta que tenían estaba hecha de madera y piedra. No tenían agricultura, ni habilidades de caza, ni armas para la guerra. Después de la reunión, Elizalde publicaría sus hallazgos, describiendo a este misterioso grupo como pacífico, sin medios ni palabras para la guerra o las armas. No albergaban hostilidad y vivían aislados. Ese año, el descubrimiento de los Tazadai fue opacado por la guerra de Vietnam que seguía en curso. Imágenes de violencia y titulares que sugerían nuevas muertes dominaban los periódicos. Pero para National Geographic, este descubrimiento dominaría sus propios titulares. Un reportaje de portada de 32 páginas en la revista National Geographic y un documental se publicaron un año después. Hablaba de los Tazadai, del encuentro y de su cultura primitiva. Por supuesto, al hacerse pública la información, nadie iba a dejar a la sociedad de la Edad de Piedra a su suerte. Supuestamente, celebridades como Charles Lindbergh y Gina Lollobrigida se dirigieron a los bosques, esperando poder ver al enigmático grupo. Fotógrafos y periodistas también invadieron las selvas, informando, fotografiando y perturbando el entorno. Luego llegaron los 11 antropólogos, ninguno de los cuales se quedaría por más de 6 semanas a la vez. El acceso estaba siendo controlado por Elizalde, quien buscaba proteger el hallazgo mientras seguía obteniendo ganancias de él. Luego, tan repentinamente como habían aparecido, los Tazadai desaparecieron. En 1976 se impuso una prohibición a todas las visitas al pueblo del bosque. Fue instituida por el presidente Marcos. Durante los siguientes 10 años dejaría de haber noticias sobre los Tazadai. La mayoría de la gente empezó a olvidar las historias extrañas que habían escuchado y el concepto de una sociedad de la Edad de Piedra se perdió de vista. En 1986, la revolución del poder popular derrocó al presidente, permitiendo nuevamente el acceso a la tribu Tazadai. Al investigar, la tribu ya no estaba y se encontró a sus miembros viviendo entre las comunidades locales, lo que llevó a los antropólogos a declarar que los Tazadai eran un engaño. Pero el lingüista estadounidense Lawrence Reed pasó después 10 meses con los Tazadai, descubriendo que realmente estaban aislados, con prácticas agrícolas únicas y un dialecto distinto. Él teorizó que su aislamiento fue de al menos 150 años, no 1000, y que su idioma estaba relacionado con el manobo. Elizalde, quien había huido, regresó e incluso ayudó a los Tazadai a ganar una demanda contra profesores que los calificaron de fraude, dejando la verdad sobre la tribu como un misterio. La Navidad es una época de alegría y felicidad, al menos eso es lo que debería ser. Para algunos, sin embargo, las festividades están opacadas por una oscuridad que se niega a desaparecer, dejando a menudo dolor, tormento y misterio.
Tal fue el caso de la familia y los amigos de los Messino en 1972, cuando toda la familia de 4 personas desapareció misteriosamente en la mañana del día de Navidad. A su paso, dejaron preguntas sin respuesta que persisten hasta el día de hoy. Jacques Messino, el patriarca, era un trabajador de una fábrica de vidrio. El hombre de 31 años estaba casado con Pierrette, de 29 años, y la feliz pareja tendría 2 hijos juntos, Eric, el mayor, y Bruno, el menor. Los Messino vivían juntos en una comuna en la región suroeste de Francia. Aparte de esta información general, no se sabe mucho más sobre ellos. En Nochebuena, la familia pasaba un tiempo junto con amigos en Cognac, solo para comenzar su viaje de regreso a casa en las primeras horas de la mañana del día siguiente, el 25 de diciembre. Eran las 2 de la madrugada cuando salieron de Cognac. El viaje de regreso a la comuna era solo de 4 kilómetros al otro lado del río. Con el frío que dominaba la noche, llegó una niebla que envolvería al Simca y a los Mechanos mientras se alejaban conduciendo. Eric y Bruno, aunque cansados y abatidos, no podían esperar para abrir sus regalos. Pero desafortunadamente, nunca tendrían la oportunidad de hacerlo, porque al adentrarse en la niebla, toda la familia desaparecería. El día de Navidad, tenían planes de reunirse con Jean-Paul, el hermano de Jacques. La hora acordada, el mediodía, llegó y pasó sin ninguna señal de ellos. Pronto, pasaría una semana completa sin ninguna noticia, y finalmente, los padres de Jack alertarían a las autoridades. Los Mechanos habían guardado completo silencio, algo totalmente fuera de lo común para ellos. Cuando la policía entró en la casa de las personas desaparecidas, encontraron una escena escalofriante que parecía congelada en el tiempo. Los regalos estaban sin abrir debajo del árbol. En el refrigerador, el pavo y las ostras se habían echado a perder. La mesa del comedor estaba decorada con una sola chequera. No faltaba nada. Todo estaba donde debía estar, excepto la familia. Cuando las autoridades empezaron a investigar más a fondo, descubrieron que no todo era lo que parecía. Resultó que, en los meses previos a la ominosa desaparición, Pierrette había conquistado el cariño de un vecino, Maurice, y supuestamente planeaba divorciarse de su esposo después de la temporada festiva. Según Jean-Paul, su hermano desaparecido había descubierto este secreto solo unas semanas antes de la desaparición, pero no hay pruebas que sugieran que esto haya llevado a este calvario. Con varias teorías en las notas, los investigadores comenzaron a descartarlas una por una. Comenzó con el río, que fue dragado por kilómetros solo para no encontrar nada. La gran área que lo rodeaba también fue registrada minuciosamente, e incluso Maurice fue interrogado. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos daría resultados favorables. Varias navidades vinieron y se fueron, y aunque todo parecía normal para la mayoría, la familia de los desaparecidos Mechinos, cada villancico era un eco de aquellos que habían perdido en circunstancias desconocidas. En 2011, 2012 y 2013 se realizarían más dragados y búsquedas. Durante estos esfuerzos, se descubrirían huesos cerca de la comuna, pero no pudieron ser relacionados con ninguno de los familiares desaparecidos. También se encontró un auto que coincidía con la descripción del Simca que desapareció con ellos, pero la placa era incorrecta. A pesar de investigaciones adicionales, las autoridades llegaron a un callejón sin salida una vez más, y el misterio de los Mechinos persiste. Globos en el mar plantean un enigma, decía el titular de un artículo de periódico de 1967. Eso implicaba algo infantil. Los globos siempre se han asociado con payasos, ferias y celebraciones. Pero ¿por qué le importaría tanto a los medios que una decoración de fiesta de cumpleaños estuviera en el océano? Eso es porque el descubrimiento de los globos ocurrió durante una época peligrosa, cuando cualquier artefacto podía ser confundido con un arma. Después de todo, era la época de la Guerra Fría. Era el 29 de junio cuando se avistó algo flotando en el agua del Océano Atlántico. Era una caja, no más grande que una caja de pan. Al descubrirla frente a la costa de Florida, cerca de Hallandale, las tensiones surgieron de inmediato. Se había difundido la noticia de que los lazos diplomáticos entre la Unión Soviética y Cuba se habían fortalecido, lo que representaba una amenaza mayor para Estados Unidos. Así que cuando se avistó la caja flotando en el agua, la Guardia Costera de Estados Unidos fue enviada a investigar. Sus sospechas se confirmaron de inmediato cuando encontraron que la caja tenía el sello de propiedad de la URSS. Sin embargo, la dirección indicaba que el origen del objeto era el Instituto de Recursos Minerales de Cuba. Con sumo cuidado, la caja fue retirada del agua y se estaban llevando a cabo más investigaciones en la oficina.
Lentamente y con cuidado, la caja fue abierta y dentro había algo realmente desconcertante. Un enigma, tal como lo había sugerido el titular. 7 globos amarillos yacían dentro de la caja, cada uno con un tapón de goma negro adherido. Inmediatamente, esto se consideró extraño y posiblemente ominoso, pero aún quedaban más preguntas por surgir. Cuando las autoridades examinaron la caja más de cerca, encontraron una etiqueta de peso en ella. El paquete total pesaba 50 kilogramos, o aproximadamente 110 libras. Sin embargo, cuando la pesaron, solo sumaba 13.6 kilogramos o 30 libras. Se había perdido una cantidad significativa de peso. ¿A dónde fue el resto? Pronto se determinó que la caja había estado flotando en el agua hasta por 8 semanas, supuestamente enviada desde Leningrado, Rusia. La cantidad de tiempo que la caja estuvo a la deriva pudo haber permitido que el aire del globo se escapara. La sugerencia de que los globos alguna vez estuvieron llenos planteaba un misterio. En la habitación donde estaba la caja, los oficiales se habían reunido alrededor y se expresó en voz alta una idea inquietante. ¿Y si los globos estuvieran llenos de un gas tóxico? Esta sugerencia, por supuesto, no estaba fuera de lo posible. La era de la Guerra Fría fue violenta y cualquier medio de destrucción total habría sido explorado por cualquiera de las partes involucradas. No sería ninguna sorpresa que se recurriera a la guerra bioquímica. El inquietante concepto fue explorado a fondo y no se encontraron indicios de venenos o toxinas en los globos mismos y habían estado flotando durante bastante tiempo. Ninguna zona costera reportó indicios de contaminación tóxica en el aire, pero la aparición de síntomas pudo haber pasado desapercibida o haberse confundido con un resfriado común. Sin evidencia que sugiriera una narrativa sólida, los 7 globos amarillos fueron archivados, esperando más pruebas que pudieran ofrecer algún tipo de explicación. Mientras tanto, a unos 200 kilómetros de distancia en Maratón, se descubrió a la deriva una segunda caja idéntica a la primera. El miedo había regresado. Se llamó a científicos para investigar el asunto y determinaron que el contenido que llenaba los globos en la primera caja no era más que aire, lo que solo profundizó aún más el misterio. A pesar de extensas investigaciones y llamados para aportar información, nunca surgió una explicación, dejando los 7 globos amarillos de la Unión Soviética como un enigma ominoso. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo video.